Bienvenidos a todos, el Señor les bendiga en esta mañana. Mi nombre es Jensen Sangüesa, uno de los pastores de la congregación, y por este mes de diciembre se me ha encargado enseñar la palabra acerca de un tema que estamos llevando para llegar al 24. Recuerde, el 24 de diciembre es importante para nosotros como congregación, no solo por la fecha, sino porque queremos invitar a nuestros amigos, vecinos, niños a lo que es este culto especial de Navidad. ¿Para qué? Lo dijo el pastor Jaime, para poder predicar el Evangelio. ¿Sí? Así que toda esta temporada de diciembre estamos siguiendo un tema, y es el tema que nos lleva a abrir la palabra del Señor en este día. Ahí lo tiene usted, el corazón de la Navidad. Jesucristo en el centro de su vida y Jesucristo en el centro de esta congregación, ¿verdad? Que estamos en Santiago Centro. Le invito a abrir su Biblia en la introducción que nos hace el apóstol Juan para lo que es su evangelio. Juan capítulo 1. Es una introducción, es un prólogo. Ahí usted lo tiene como título quizás en su Biblia y que se le puede llamar prólogo, introducción, donde él nos va a presentar qué es lo que quiere dejarle en claro a las personas a las cuales él está escribiendo. Recuerde, cada carta, cada escrito en la Biblia tiene un propósito, fue escrita en un momento determinado para un grupo de personas. Entonces, comenzamos con la siguiente pregunta. Si tienes Biblia ahí de estudio o algún numerito, o si tienes tu celular, lo puedes googlear rápidamente. ¿En qué año Juan escribió su evangelio? Puedes levantar tu mano ahí si es que lo tienes un numerito en tu Biblia. Recordando que el 0 no existe, pero es el que nosotros mencionamos para el 0, ¿cierto? Antes de Cristo, después de Cristo. Jesucristo vive, inicia su ministerio durante 3 años y en el año 33 fue puesto en una cruz. ¿Recuerdas? Esto es sí, lo recuerdo. Esto es no, no tenía idea. O esto, no sé qué está hablando. Recuerda que Jesucristo lo mataron, ¿cierto? 3 días en el sepulcro y al tercer día resucitó de entre los muertos. Perfecto. Por lo tanto, si muere en el año 33, ¿cuánto tiempo después habrá pasado en que Juan se sentó bajo la guía del Espíritu Santo a poder escribir su evangelio? ¿Alguien tiene ese dato? ¿Puede levantar su mano? Me gusta que levante su mano porque si evitamos el... ¿Sí? ¿Sarita? El año 60 después de Cristo. ¿Concordamos con Sarita más o menos o no? ¿Alguien más? ¿Tienes una Biblia de estudio o no? ¿O lo puedes buscar en Google? ¿Sí? ¿Qué dice? 70 después de Cristo. Bien tarde. ¿Sí? Tenemos opiniones divididas. ¿Ah? 60. Lo vamos a dejar entonces en el 60. Quiere decir que 30 años después de la muerte de Cristo, Juan, movido por el Espíritu Santo, ¿cierto?, lleva a escribir desde su perspectiva la biografía de Cristo. La pregunta segunda entonces es, ¿qué es lo que le quiere comunicar a su audiencia a la que le está escribiendo? Tiene que haber alguien que va a recibir este escrito. ¿Qué les quiere comunicar Juan? Por eso que él hace una introducción para que a todos nosotros nos quede muy claro qué es lo que Juan le quiere comunicar a su audiencia. Porque había una idea que estaba rondando después de la muerte de Cristo, y esa idea era que Jesucristo fue un muy buen hombre, un muy buen maestro, pero Jesucristo no era Dios. Y esa idea empezó a circular entre las personas. Buen maestro, buen predicador, buen enseñador, un sanador, pero de ninguna forma Jesucristo era Dios. Y Juan dice, no, yo estuve con él, yo comí con él, mis manos lo tocaron, mis ojos vieron. Entonces, ¿qué hizo? El Espíritu Santo movió a Juan para poder escribir en contra de esa creencia de que Jesucristo no era Dios. Vamos a leer el texto, pero donde nos vamos a centrar hoy día en la enseñanza es desde el versículo 9 en adelante. Pero vamos a leer desde el 1 para que entienda cuál es lo que Juan le quiere comunicar a su audiencia. 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo... ¿Qué quiere enseñarle Juan a las personas? Que Jesucristo, llamado el Verbo para Juan, es
Dios. ¿Sí? Había una segunda pregunta rondando en la mente de las personas. Oye, ¿y Jesucristo desde cuándo ha existido? Y Juan dice, en el principio. ¿Sí? Versículo 2. Él estaba en el principio, ¿con quién? ¿En cuál principio? Es interesante esa palabrita principio. Al tiro, espérame un segundo. Es interesante la palabra principio porque nosotros entendemos que ese principio con Dios es eterno. Por lo tanto, la pregunta de Juan que está respondiendo es, ¿desde cuándo existe Dios? Dios es eterno, así que siempre. ¿Y desde cuándo existe Cristo? ¿Entiende la idea que él quiere comunicarle a su audiencia? 3, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tenemos un Dios creador, pero Jesucristo, como es el mismo Dios, Jesucristo es el Dios creador, porque él es Dios. Y sigue con la misma idea Juan, ¿cierto? Diciéndole a las personas, ¿quién es Jesús? En él, en Jesús, en el verbo, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y lentamente Juan empieza a armar un argumento. Deja en claro ciertos principios, pero empieza a armar un argumento para las personas. Si quieres pelear con alguien, pelea con este argumento. ¿Cuál va a ser el argumento? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas, ¿qué dice? Empieza a elaborar un argumento acerca de personas. ¿Y qué pasa con esas personas? No comprendieron a la luz. ¿Te diste cuenta, no? 6. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Está hablando de Juan el Bautista, no de Juan el apóstol, ¿cierto? Porque algunas personas pensaban que Juan era más importante que Cristo. Y Juan les dice, no, les quiero corregir ese pensamiento al tiro. ¿Y qué dice de él? Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era Juan la luz, sino que vino para dar testimonio de esa luz. ¿Estamos bien? Este es el argumento que empieza a elaborar Juan para su audiencia. Y nosotros hoy día decimos, bueno, hoy día 2023 la audiencia somos nosotros. Y van a ser todos aquellos que quieran entender y puedan comprender el corazón de la Navidad. Para que usted y yo se lo podamos explicar. ¿Vamos bien? Y aquí comienza entonces nuestro texto que vamos a estudiar desde el versículo 9 al versículo 13. Sigo leyendo y después explicamos. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y quiero empezar a mostrarles un poco el argumento que tiene Juan con respecto a lo que es Jesucristo en este mundo. Y lo vamos a dividir para que siga usted la enseñanza a través de 3 R's. ¿Sí? 3 R's. Si quieres ahí ponerlos en tu apunte y los hermanos también les es más fácil después mandarnos los apuntes de la enseñanza a través de la grabación. Entonces son 3 R's. Jesús revelado, Jesús rechazado, Jesús recibido. Jesús, número 1, revelado, número 2, rechazado, número 3, recibido. ¿Sí? ¿Estamos bien? Vamos con la primera R, que se encuentra ahí en el versículo 9 y parte del versículo 10 hasta la coma. Jesús revelado. Entonces Juan empieza a darle a conocer a esta audiencia desde el versículo 1, ¿cierto? ¿Quién es Jesucristo? Ya tenemos algunas cosas básicas de Jesucristo según su introducción. Jesucristo es
Dios. ¿Desde cuándo existe Jesucristo? Desde el principio, ¿cierto? ¿Qué característica fundamental tiene Jesucristo? Es la luz. Es el creador. ¿Sí? Perfecto. Ciertas cosas que Juan ya nos dijo ya en su introducción. Y ahora plantea algo importante para nosotros. Lo que es cómo Jesucristo se dio a conocer a esta humanidad. Y se dio a conocer por medio de lo que es su encarnación. ¿Cómo se reveló Dios? Bueno, el mismo Juan nos dice en el versículo 14, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne porque había un problema para la audiencia. Cuando Juan utiliza el concepto en el versículo 1, en el principio era el Verbo, esa palabrita usted la conoce como la palabrita en griego logos. ¿Quién dijo eso? Muy bien. Lorena, eres la mejor. Excelente. Esa es la palabrita logos. Y cuando un griego, ¿sí? En el mundo del tiempo de Jesucristo, cuando un griego o un romano escuchaba el concepto logos, quiero que le preguntes al de al lado rápidamente, ¿sí? Al que está al lado tuyo, quiero que le preguntes, ¿qué significaba para ese griego o romano el concepto logos para ellos? Pregúntale, ponlo incómodo, al que está al lado tuyo, googléalo si quieres, búscalo en tu Biblia de estudio, pero pégale el codazo al lado y despiértate. ¿Y qué es el logo para esos griegos en el tiempo de Cristo o romanos? ¿Sí? Porque ese es el argumento de Juan, ¿cierto? Nos quiere explicar qué es el logo. ¿Qué era el logos para ellos? ¿Alguien del sector número 34? Acá tenemos acá. Es que como estamos grabando, la gente después piensa que, oye, tienen 34 sectores. Entonces, acá, a mi diestra, alguien, voy circulando rápido, ¿eh? El que quiera responder, levanta su mano. De acá, Lore, te escuchamos. Perfecto, me falta un concepto nomás eso. Sí, ese es el concepto, pero me falta un concepto más de ese logos creador para los griegos. ¿Alguien por acá? Levante su mano. ¿Alguien por acá? Sector 54. Lo voy a decir así. La Lore ya lo dijo ya. Energía. Recuerde que un griego, un romano no están creyendo en el Dios de la Biblia, en el Dios creador. ¿Sí? Ellos están creyendo en un logos, ¿sí? En una energía cósmica que es capaz de ordenar el caos. Estoy hablando de los griegos, los romanos que tienen el concepto de logos. Es una energía, es impersonal, pero es capaz de crear, de ordenar. ¿Cuál era el problema de esos griegos? Que tú no podías relacionarte con esa energía. Es una energía impersonal. ¿Sí? Es decir, ¿te podrías relacionar metiéndote los dedos al enchufe con la corriente? ¿Y tener una relación personal con la corriente? No, ¿cierto? Esa es la idea. Es una energía poderosa. Pero no te puedes relacionar con esa energía, creían ellos. ¿Y qué les dice Juan? Mira, el logos es una persona. ¿Sí? Esa persona es Dios. Esa persona es luz, esa persona existe desde el principio, esa persona ha sido el creador de todo. Y ahora, ¿qué les dice Juan en el versículo 14? Y el logos, o el verbo, se hizo carne. Y le sigue explicando Juan. Y habitó entre nosotros. Y vimos su poder, vimos su energía, vimos, según Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de eso que ustedes creen que es una fuerza impersonal. Juan dice, lleno de gracia
y de verdad. ¿Cómo se revela Jesucristo en el Evangelio de Juan? Como una persona con la cual usted y yo nos podemos relacionar. No es un Dios distante. Ese verbo se hizo carne. Volvamos al versículo 9. ¿Cómo se revela Jesucristo para nosotros? Existía, ya usted la pregunta la tiene hecha, ¿cierto? ¿Desde cuándo existía? Si no lee los versículos para atrás, se podría imaginar cualquier cosa, ¿no? ¿Desde cuándo existía esa luz? Ahí dice, existía la luz verdadera, que al venir al mundo, dicho de otra forma, que al encarnarse, al hacerse persona, ¿sí? ¿Perfecto? Alumbra a todo hombre. Aquí hay algo que explicar. ¿Sí? ¿Cómo se le llama a Jesucristo en este texto? En el versículo 9. Ya. Tenemos el concepto de la luz, ¿cierto? Pero Juan lo califica y le pone un adjetivo que califica la luz. Y dice que esa luz es la luz. Tengo un problema con esto. ¿Quiere decir el texto que existen luz o luces que son falsas? ¿Por qué Juan estaría interesado en calificar a esa luz que ya nos dijo anteriormente, ¿cierto? Que luz y vida no se pueden separar. Luz y vida son inseparables. Si hay luz, tiene que haber vida. Si hay vida es porque hay luz. Y ahora Juan la califica para nosotros, revela este verbo, ¿cierto? Lo da a conocer y le pone un adjetivo. Esa luz, dice el texto, existía la luz verdadera. ¿Quiere decir entonces que hay luces que son falsas? ¡Sí! Y Juan quiere aclararle eso a su audiencia. Y les dice que al venir al mundo, usted ya lo conoce, es la encarnación, ¿cierto? Es la revelación de Dios hecho carne, o como dijimos la semana pasada en los textos de Isaías, es nuestro Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Y qué dice el texto? Existía la luz verdadera que al venir al mundo, y aquí hay una verdad maravillosa, ¿qué tiene que hacer la luz? Dice el texto, alumbra a todo hombre. Y Juan empieza a esbozar para nosotros y a entretejer cada vez más con detalle su argumento. Lo voy a decir ahora, atento, ¿sí? ¿Está escribiendo? Después en el paseo se le va a olvidar. ¿Quiere decir el texto? Es pregunta. ¿Quiere decir el texto que solamente por el hecho de Jesucristo hacerse carne y ser la luz y alumbrar a todos los hombres van a ser salvos? Pero aquí dice, ¿no? Alumbra a todo hombre. Juan va a empezar a desarrollar ese argumento para decir lo siguiente. Cuando Cristo vino a este mundo, le dio la posibilidad a todos de mirar y conocer esa luz. ¿Sí? No va a haber uno solo en la tierra. Todo se cumpla sin que haya visto la luz de Cristo. Quiere decir, todos los que vean la luz de Cristo van a ser salvos. Por eso es tan importante el corazón de la Navidad. Siga conmigo.
existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Vuelve a repetir en el versículo 10, vamos a leer hasta la coma, ahí va a durar nuestro primer punto, ¿cierto? Y dice, en el mundo estaba, lo mismo que dijo anteriormente en el versículo 1, en el mundo estaba, y ahora vuelve a mencionar lo mismo del versículo 3. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. ¿Cuándo se creó el mundo? ¿Alguien se atrevería a decirme una fecha? Aquí voy a ver si vinieron a la conferencia de creacionismo en marzo. ¿Alguien se atrevería a decirme una fecha de la creación del mundo? Redondee, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí vi una mano levantada. Voy contigo primero, Rubén, y después voy contigo, hermano David. ¿Qué? ¿Tú me dices que Génesis capítulo 1, versículo 1 se remonta solamente a 10.000 años atrás? ¿Eso me estás diciendo, Rubén? ¿David? Ya, tienes que tirarte más para el lado, Rubén. ¿Ya? Dejémoslo en 10.000. Es interesante porque parte de nuestro argumento, ¿cierto? De lo que nosotros estudiamos como Biblia, yo soy una persona que me declaro creacionista, teísta creacionista, es decir, yo creo, según el texto, que Dios creó el mundo. Yo creo que según el texto, Jesucristo creó el mundo. Eso dice el versículo 9, el 10. En el mundo estaba, ¿desde cuándo? Desde el principio, ¿no? Eternidad. Pero en algún momento irrumpió en el tiempo y dijo, sea la luz. Y el mundo fue hecho por medio ¿de quién? De Jesucristo. Yo creo que el mundo no tiene más allá de 10.000 o 12.000 años de existencia. Revise la conferencia que tuvimos en marzo, está en YouTube, por si la quiere pedir ahí en audiovisual, para que revise los conceptos. De ninguna forma yo soy una persona que cree en el evolucionismo. Soy una persona que cree en el creacionismo de la tierra joven. Después conversamos más del tema, ¿sí? Para argumentar otras cosas. Pero Juan está explicando esto, que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y vuelve a hablarnos y vuelve a decirnos y vuelve a abrir la puerta para darnos cómo es Jesucristo para nosotros. Lo vuelve a revelar, vuelve a mencionar algo de Jesucristo. ¿Y qué dice de él? Que ha estado desde siempre y él es el creador de este mundo. Todo se hizo por medio de él. Colosenses capítulo 1, 15 al 17, si lo quieren notar ahí también, como argumento a lo que está diciendo el apóstol Juan. Y ahí tenemos entonces el argumento, ¿verdad?, que revela a Jesucristo, nuestra primera R. ¿Pasamos a la segunda? Sí, después de la coma. Usted va a escuchar a predicadores decir lo siguiente. El versículo 10 lo dividen en A y B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la parte A llegaba hasta la coma, por medio de él, coma, eso es el 10A. Cuando usted escucha a un predicador decir eso es porque ocupa una coma o un punto para hablar de esa primera parte. Entonces yo voy a ocupar para el segundo punto, ¿verdad?, de el Cristo rechazado, voy a ocupar el 10B y también el versículo 11. ¿Estamos claros con esa explicación? Si no, después la puede volver a revisar en YouTube. ¿Qué dice el texto? Después de la coma. Y el mundo no le conoció. Hermano, me dijeron que tú podías subrayarnos esa parte. Excelente. Ese concepto que está subrayado ahí, escuche bien, es el argumento principal de Juan para explicarnos todo la introducción de su evangelio. ¿Usted quiere una tesis? ¿Quiere un argumento? Este es el argumento principal. Si Jesucristo existía desde siempre, si Jesucristo es Dios, si Jesucristo es la luz, si Jesucristo es el creador, hizo todo eso, pero hubo un problema en la humanidad.
¿Te fijaste que en el versículo 10 aparece 3 veces la palabra mundo? En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoce. Si una palabra se repite 3 veces, ¿qué hay que hacer? ¿Definirla o no? Porque para Juan es importante el concepto de mundo. Jesús estaba en el mundo, Jesús creó el mundo, y ese mundo, ¿a qué se refiere Juan con el concepto de mundo? Perfecto. Ahora, hay que entender esto, ¿cierto? En el mundo estaba. Ya, hasta el 6.º día no hay humanidad, ¿cierto? ¿Entendió esa parte, cierto? Entonces, claro, el mundo como tierra, como creación, el mundo como sistema que Dios creó con un orden establecido, y el mundo como un sistema de personas y todo lo que las personas hacen para organizarse. Le tocaron las trompetas en el cielo. Es el momento, lo explicamos alguna vez en una predicación, Gálatas 4, ¿cierto? Llegó el momento, llegó la hora, el Hijo va a hacerse carne. Emmanuel va a estar con nosotros, se van a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento. El ángel se aparece a la Virgen. Vas a concebir en tu vientre lo santo. Nunca he tenido varón conmigo. Es santo, el Espíritu Santo te cubrirá. 9 meses después, entra en escena la historia del pesebre. ¿Sí? Es tan impactante la historia del pesebre que los ángeles están cantando en el cielo y los pastores los ven, ¿se acuerdan? Es tan grande la historia que hay una estrella que guía a unos magos del oriente para llegar al lugar preciso. Todo el universo estaba expectante, todo. El mundo, trágicamente, dice el texto, ¿qué dice? No le conoció. Déjeme volver al argumento de la energía, del logos. ¿Qué creían los griegos? Que era una energía impersonal. ¿Me puedo relacionar con esa energía? No. Y Juan les dice, sí, te puedes relacionar no con ese tipo de energía, sino que con el verbo, con Jesucristo, puedes tener una relación personal. Es la misma idea, pero ahora en forma negativa, de que el mundo no pudo tener una relación personal con ese verbo, y lo plantea de esta forma. No le conoció. Es la misma idea de intimidad, de relación cercana, en una relación interpersonal. Entre más cerca estar en una relación personal con alguien, ¿cuál es la cercanía más íntima que hay en una relación interpersonal? Yo sé que sabe, pero no lo quiere decir para no avergonzarse. La relación sexual. Es la relación más íntima y cercana que hay en una relación interpersonal. ¿Sí? El mundo pudo conocer que lo creó. Se pudo relacionar de una forma cercana, íntima, con su creador. Estaban todas las señales diciéndole a la gente, os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador. ¿Y el mundo? No lo conoce. ¿Se da cuenta que ese es el problema que queremos comunicar a las personas? 24, o cada vez que prediquemos el Evangelio o nos acordemos de Navidad, que el corazón de la Navidad es que usted y yo podemos tener una relación personal con el Verbo. ¿Y por qué no le han conocido? Necesito estrujar tu mente para que me respondas según lo que ya hemos leído de Juan, ¿por qué razón el mundo no le conoció? ¿Alguien quisiera atreverse, levantar su mano y decir,
¿Por qué el mundo no le conoció? Mira lo que dice el texto en el versículo que explicamos anteriormente. 9. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo, ¿qué hace la luz? ¿Y por qué el mundo no lo conoció si había luz suficiente para todos? ¿Será un problema de las personas que intelectualmente no pueden conocer a Dios? No, ese no es el problema. Es un problema intelectual. La luz está disponible y está disponible para alumbrar. ¿A quién dice el texto del 9? A todos los hombres. ¿De qué edad? Interesante, ¿eh? ¿De qué condición? ¿De qué tipo de pensamiento? No es un problema intelectual. Los hombres son capaces de conocer cosas, muchas cosas. Pero el texto insiste en que el mundo no le conoció. Reserve eso ahí porque lo vamos a ver en lo que es el argumento un poquito más desarrollado por Juan en el versículo 11. Entonces, el mundo no le conoció, el problema no es intelectual. 11, a lo suyo vino. Y aquí hay un juego de palabras, usted lo está viendo ahí, que el primer suyo está en singular y el segundo suyos está en plural. ¿Sí? Según el texto, no me mande todavía cosas que aparecen en otros versículos. Según el texto, ¿qué sería lo suyo de Cristo? Porque a lo suyo vino. Según el texto, ¿qué es lo suyo de Cristo? ¿Alguien que no haya contestado, levante su mano? ¿Alguien que no haya contestado, levante su mano? Ahí está. ¡Uy! Casi. Según el texto, estamos pidiendo según el texto. ¿Qué es lo suyo? Momento, no levantó su mano. ¿Ah? La creación. Según el texto, lo acaba de leer usted. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. ¿Cuál mundo? El natural, por supuesto. El de las personas, por supuesto. El del sistema que las personas viven, por supuesto. Vengo a mi casa, tengo las llaves, dijo Cristo. Voy a entrar a este mundo y el mundo no lo conoció. Entonces Juan explica nuevamente el argumento y dice, a lo suyo, ¿qué es lo suyo? Lo que por derecho le pertenece. ¿A quién le pertenecía por derecho el mundo en el principio? Es una pregunta capciosa. Rubén quiere contestar, pero ya estás limitado, Rubén. Ya ocupaste todos tus comodines de contestar. ¿Quién tenía la autoridad máxima de este mundo otorgada por Dios? Comienza con A y termina con Dan. Dan. ¿Sí? Dios le entregó a Adán toda la autoridad del mundo, ¿no? Llenen la tierra, fructifíquenla, sojuzguen a los animales, cuiden la tierra, ¿sí? Adán, tienes toda la autoridad de la tierra que yo he creado. ¿Por qué? Porque la hice para ti. Y el verbo diciendo, sí, todo lo que ha sido hecho fue hecho para la culminación de que un hombre y una mujer estuvieran en esta tierra. Adán es tuyo. No ha pasado muchos días, no sabemos cuánto, ese derecho de Adán lo perdió. Se le perdieron las llaves, se le perdió el título de dominio, se le perdió toda la autoridad que andaba arrancando de los dinosaurios. ¿Sí? Y ahí estaba Adán. Perdió todo. Se promete en el Salmo 2 que va a llegar uno con toda la autoridad y Dios le dice a ese uno que va a entrar en el mundo,
pídeme y te daré por herencia lo que te corresponde. ¿Qué cosa? Las naciones. Porque el mundo es tuyo. Y todos estaban esperando que naciera ese que tenía toda la autoridad de tener lo que le pertenece. Y cuando nace, Juan nos dice que a lo suyo vino, hay un problema. El problema está con la S, ¿cierto? Y los suyos pensaron que tenían más derecho de poseer lo que era de Cristo. ¿Y qué hicieron esos suyos? Vuelve a repetir el argumento central. No se trata de un problema intelectual, no lo conocieron. Pero ¿cómo? Si estaba escrito en el Antiguo Testamento. Todo acerca de Cristo estaba escrito. ¿No lo conocieron? Y aquí repite el argumento. Y los suyos no lo recibieron. De dos formas te dice que rechazaron a Cristo. No le conocen y no lo recibieron. ¿Es un problema intelectual? De ninguna forma. ¿Sabe cuál es el problema? Juan lo vuelve a explicar en el capítulo 3. La misma idea de no conocerlo y de rechazarlo nos da ahora el argumento de por qué razón los suyos, la humanidad, rechazó o no conoció a Cristo. Juan capítulo 3. Usted sabe el 16 de memoria, ¿o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La respuesta aquí está. ¿Por qué los suyos no le conocieron? ¿Por qué los suyos lo rechazaron? 19. Y este es el juicio. Que la luz vino al mundo. Y los hombres, el mundo, amaron más las tinieblas que la luz. Y la razón de eso es, pues sus acciones eran... ¿Es un problema intelectual de no conocer a Cristo? ¿De rechazar a Cristo? No. Es un problema de tipo moral. La luz está ahí, pero los suyos, ¿qué dijeron? No te vamos a recibir. Cerraron las puertas. ¿De qué manera cerraron las puertas? Crucifíquenle. No te queremos como el dueño de este mundo. Nosotros queremos ser dueños del mundo y queremos ser dueños de nuestras relaciones, de nuestro sistema, de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, de nuestros actos. Nosotros queremos autogobernar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque amamos más las tinieblas que la luz. Y esa es la razón de todos nosotros antes de conocer a Cristo. No es un problema intelectual. Es un problema moral. Capítulo 1, vuelva ahí. Tenemos la tesis central entonces de Juan. El mundo no lo conoció, el mundo no lo recibió, no lo tomó, no lo agarró. Es una palabra importante en griego para nosotros, lambano. Lambano. Porque después lo va a explicar para nosotros. La palabra en griego es lambano. Lo voy a explicar con el tercer punto. Sí, por fin llegó al tercer punto, nos vamos de paseo. Tercer punto. No solamente el Jesucristo revelado o el Jesús rechazado, sino que el Jesús recibido. Y aparece en el versículo 12 para nosotros, lo dijimos también anteriormente en la predicación pasada, el famoso y el más espectacular de los conectores en gramática. Pero, qué maravilla de conector gramatical. Pero, Juan dice... Sé que algunos ya han conocido a Cristo, entonces quiero decirte, no les quiero hablar de los que no lo conocieron o los que lo rechazaron. Quiero hablarte de que hay un grupo de personas que hizo algo y que se diferencian de esas personas que no lo conocen o que lo rechazan. Pero, dice el texto,
a todos los que le recibieron, la palabra es lambano, a todos los que entraron en una relación personal con Él, a todos los que lo abrazan, a todos los que agarran o toman a Jesucristo, dice el texto, pero a todos los que le recibieron se le dieron tres cosas. Como buen judío nos quiere decir tres cosas el texto. ¿Sí? Y las tres cosas no son producto de lo que nosotros podamos hacer. Porque nosotros no lo conocimos y nosotros lo rechazamos. Hasta que Dios hizo algo en mi vida para cambiarme de sector. Ahora no lo quiero rechazar, ahora lo quiero conocer y lo quiero recibir. ¿Qué es el cambio? Tres cosas que Dios hace y que nosotros no podemos hacer. Número 1, aparece ahí para usted. Les dio. ¿Sí? Siempre es la obra de Dios el que comienza el proceso de la salvación. Les dio. Usted lo conoce con la palabrita gracia, regalo, don. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿quién me dio el regalo? Pero todos los que le recibieron, les dio, ese es 1, 2, el derecho. Legalmente, lo que sucedió en la cruz del Calvario, todo el primer domingo de cada mes celebramos Cena del Señor, ¿recuerda? ¿Y qué celebramos? Como Cristo voluntariamente fue a la cruz para pagar una deuda, ¿recuerda? Y a ese pago de deuda nosotros le llamamos el nuevo pacto, el nuevo testamento, la nueva alianza. ¿Y qué hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Hizo algo que todas las personas hacían en el Antiguo Testamento como método comprobatorio de que algo era legal. Las personas se ponían de acuerdo y a través de sangre firmaban un acuerdo. De dos partes. Pero pastor, un momentito, y en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo derramó su sangre, ¿quién es el otro que firmó el pacto? Eso es lo interesante, no hay otro. Solo Jesucristo con su sangre firmó el acuerdo para que todos que le recibieran se les otorgue. ¿Qué cosa? El derecho de pertenecer a ese pacto. ¿Y en qué consiste el pacto? Siga leyendo conmigo. Se les dio el derecho, me gusta otra vez cómo se plantea en Biblia de las Américas, de llegar a ser, porque yo no puedo, por mis propios medios no puedo, de llegar a ser, y ahí está el acuerdo firmado, hijos de Dios. Ese es un acuerdo legal. Está firmado ante notario. ¿Y saben quién es el notario? Dios. ¿Quién firmó? Cristo. ¿Cómo firmó? Con su sangre. ¿Quién más firmó? Nadie más. Y en la cruz del Calvario dijo, consumado es. La deuda ha sido pagada. He firmado con mi sangre este acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Todos los que reciban al Hijo van a llegar a ser hijos de Dios. Y aquí está la palabrita que se repite. Juan quiere que, si hay alguien que quiere contraargumentar, Juan se apresura y dice, es decir, ¿quiénes son los que reciben? Son los mismos que creen en su, según el texto, ¿cuál es el nombre de Cristo? ¿Ah? El Verbo. 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 El
Después se nos explica para nosotros que ese verbo se llama Jesucristo, por supuesto. Todas las personas, dice Juan, que reciban, o todas las personas que crean, recibir es igual a... Pucha, justo el énfasis estaba ahí, no me siguen. Recibir es igual a... Fuerte. Recibir es igual a creer. Creer es igual a recibir. Eso nosotros le cambiamos la palabrita cuando evangelizamos y le decimos, tú tienes que aceptar a Cristo. ¿Qué significa aceptar? Que las personas reciben, que las personas creen. ¿En qué? En todo lo que hemos estudiado hasta este momento. Y si a alguien le queda alguna duda, Juan dice en el versículo 13, todos aquellos que recibieron, todos aquellos que creen, no vayan a pensar que lo hicieron por su voluntad. Dice el 13, voy a tomar del 12, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron, tres cosas otra vez como buen judío. Número 1, no nacieron de sangre, es decir, no vayas a creer que por nacer en el pueblo judío ya eres hijo de Dios. ¿Qué? ¿Juan? Pero si así me criaron mis padres, soy el pueblo escogido. Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob y de ahí a todas las personas para que yo fuera parte del linaje. ¿Y Juan qué les dice? Lo siento. ¿Estás en el nuevo pacto? Porque si no estás en el nuevo pacto con la sangre de Cristo, no eres hijo de Dios. Perteneces a la nación de Dios, que no es lo mismo. Me gusta lo que decía el pastor David Roger. Lo recuerdo a él. En alguna parte está. Dios no tiene sobrinos. Dios no tiene primos. Dios no tiene parientes lejanos. Dios solamente tiene hijos. Y esos hijos, dice Juan, número 1, no nacieron de sangre. Que tú seas creyente y tengas un hijo, ese hijo no es hijo de Dios. ¡Ah! ¿Qué? A ese niño hay que predicar el evangelio. ¿A dónde hay un niño acá? Ahí está, hay que predicar el evangelio. Ese niño tiene que recibir, tiene que creer, porque sus obras son malas y va a amar más las tinieblas que la luz. Va a llegar el momento que va a ser confrontado con la palabra del Señor y ese niño va a tomar una decisión. No lo quiero conocer, lo quiero rechazar o le recibo. Dios no tiene primos, sobrinos, nietos. Dios tiene hijos. Número 1, no nacieron de sangre. Número 2, no nacieron de la voluntad de la carne. No que dos personas se pongan de acuerdo y esa persona ahora va a ser hijo de Dios. No. Y 3, no nacieron de la voluntad del hombre. No es que yo diga que ese niño va a ser salvo y es salvo. No. El argumento es a los que creen, a los que le reciben. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Cuál es el corazón de la Navidad para ti después de esta enseñanza? ¿Dónde estás tú en relación a Cristo? Nunca ha sido un problema intelectual, porque podemos incluso adaptar la enseñanza al intelecto que estamos explicando. ¿O no lo hacemos así con los niños? ¿O no lo hacemos así en una obra hace muchos años atrás llamada Renacidos,
que eran 2 personas drogadictas al extremo, que ella estaba en un mundo paralelo con tanta droga, y viene alguien y le predica el evangelio a través de colores. Su intelecto estaba tan lejos, y adecuamos el mensaje entonces, nunca el contenido, el mensaje, para que personas lo entiendan. ¿Cuál es nuestro problema hoy día? Estoy seguro que no es un problema intelectual, nunca lo ha sido. Siempre ha sido un problema de no querer. No querer conocerlo o no querer recibirlo. Pero gracias a Dios en esta congregación no tenemos ese problema, ¿cierto? Mentiroso, nos va a caer un rayo al tiro, ¿no? Bueno, es lo que le queremos explicar a la gente cuando venga el 24. El problema siempre es corazón. Y Dios quiere transformar un corazón. No le conoce, que lo rechaza, que no le permite venir a donde Él tiene el poder necesario para habitar. El Señor quiere hacer una obra maravillosa de transformar por medio del Evangelio a un corazón. ¿Para qué? Lambano. Para que lo podamos recibir.